Después, respecto de la epidemiología, nosotros en Argentina no tenemos, por el momento, estudios serios. Vamos a intentar hacer uno, esperemos que tengamos suerte, ¿no? Pero es una enfermedad de alta prevalencia. Como pueden ver, en Estados Unidos el 18% de las mujeres y el 6% de los varones tienen migraña, ¿sí? Y la diferencia con los varones obviamente habla de cuestión hormonal, ¿sí? O sea, la migraña tiene, además de un patrón hereditario poligénico, como dice ahí, tiene una cuestión hormonal importante. La mujer lamentablemente gana 3-1 respecto del varón en cuanto a la frecuencia de migraña. Normalmente hasta los primeros años de la adolescencia más o menos van los dos sexos por igual, hasta que con las primeras menstruaciones la mujer empieza a gatillar ataques, y entre los 20 y 40 años esa frecuencia de ataques se eleva muchísimo, para finalmente entrar a declinar hacia la menopausia. Normalmente hacia la menopausia los ataques disminuyen. Ojo que digo disminuyen y no digo desaparecen, porque no olvidemos que estos son condiciones crónicas donde uno puede mejorar la calidad de vida del paciente, pero no prometerle de ninguna manera: con este tratamiento usted no va a tener más dolor de cabeza. Eso no lo puede decir nadie porque está mintiendo. Entonces, según la frecuencia, y esto vale para todas las cefaleas, las podemos clasificar en episódicas y crónicas, conforme tenga el paciente 15 o más días de dolor al mes o menos que eso, ¿sí? En el caso de la migraña en particular, además de tener más de 15 días al mes, de esos más de 15 días, 8 tienen que tener características de migraña, ¿sí? Lo que dice abajo obviamente es fundamental: la mayor cantidad de ataques, más impacto en la vida cotidiana, tanto profesional como personal. Aproximadamente el 8% de los pacientes va a la cronicidad en el caso de la migraña. Entonces, la migraña groseramente la podemos dividir en dos tipos fundamentales. La migraña sin aura, que era la migraña antes llamada común de la vieja clasificación, y la migraña con aura, que es la que antes se llamaba migraña clásica, ¿sí? Dentro de las auras, que son el 20% de los casos, o sea, de 10 episodios que tiene un paciente con migraña, aproximadamente 2 o 3 tienen aura, Eso es lo más habitual. ¿Qué tipos de aura tenemos? La más frecuente lejos es la visual. Ahora vamos a ver algunos gráficos en forma de escotomas centelleantes. Hay una forma clásica como espectro de fortificación, que ahora les voy a mostrar el gráfico, pero también pueden aparecer como fenómenos visuales negativos, como manchas oscuras, o incluso algunos pacientes refieren perder un hemicampo visual. Le siguen en frecuencia las auras sensitivas en forma de parestesias, tanto faciales como braquiales, es lo más habitual. Y por último, y mucho más raro, los trastornos del tipo del lenguaje, como son los trastornos disfásicos. El paciente se queja de que no encuentra las palabras adecuadas, le cuesta encontrar los términos para hablar. Aclaración importante: la clasificación menciona que el aura es un fenómeno que es previo al dolor, pero sin embargo es un término poco feliz, porque no siempre es previo. Algunos pacientes tienen el aura intradolor. Y por otro lado, la clasificación es bastante cuadrada, como toda clasificación, ¿no? Porque se habla de una duración de entre 5 minutos y 1 hora. Entonces, si se pasa 1 minuto, ¿qué digo? ¿No es un aura? Es todo muy relativo con las clasificaciones. Yo muy de acuerdo no estoy, pero bueno. Tienen que durar entre 5 y 60 minutos por definición, y puede ocurrir que haya auras escalonadas, como las vamos a ver. O sea, el paciente puede iniciar con un aura, y algunas veces lo hemos visto, puede iniciar con un aura visual, seguir con las parestesias y finalmente desembocar con el trastorno del lenguaje. Todo eso seguidito, a continuación de lo cual viene el periodo de dolor. Esto nada más que a título de mención. Dijimos que era una enfermedad de carácter poligénico y existe dentro de las
clasificaciones de migraña con aura, un tipo de aura especial que es la migraña hemipléjica familiar o esporádica, ¿sí? Lo más frecuente es que sea familiar, para lo cual tiene que haber un familiar en primer grado que tenga el mismo cuadro. Se trata de una cefalea de carácter migrañoso que tiene un foco motor que puede durar hasta 24 horas, similar a lo que es una parálisis de todo en la epilepsia. Ahí están 3 tipos conocidos y hay otros tantos genes en estudio. Entonces, algunos ejemplos de aura visual en forma de escotomas, en forma de espectro de fortificación. Ahora van a ver el espectro de fortificación. Algunos refieren diplopía, por eso el cuadrito que está ahí abajo. Y ahí tienen el esquema de lo que es el espectro de fortificación, que lo describió el inglés Lashley en el año 41, describiendo su propia aura. ¿Sí? Él dibujó lo que vio, esto está en los libros clásicos de cefalea de los autores americanos, donde él menciona un fenómeno eléctrico. Hoy día sabemos que la migraña no es un fenómeno netamente vascular como se creía antes, de ahí el uso de derivados vasoconstrictores para el tratamiento, sino que se trata de un fenómeno neuronal primariamente que desemboca en esta cuestión vascular de la vasodilatación, ¿sí? Entonces, lo que pensó Lashley cuando veía ese dibujo, sufriendo su propia aura, era que este fenómeno, no sé por qué se le ocurrió, que empezaba a nivel occipital, obviamente porque el lóbulo occipital tiene que ver con la visión, pero lo describió como un fenómeno eléctrico que se propagaba a determinada velocidad desde el lóbulo occipital hacia todo el resto del encéfalo, ¿sí? como un fenómeno de despolarización. Entonces, de ahí el término de depresión cortical diseminada, eso significan las siglas que están ahí, CSD en inglés, que después confirmó este señor Leao en la Universidad de Harvard. Estamos hablando de la década del 40. Entonces, esto es un poquito lo que decíamos antes. Comienza con una aura visual que se va agrandando y después desemboca en la sensitiva e incluso puede tener un fenómeno de lenguaje asociado.